Y para eso habíamos nosotros tomado en cuenta un término que es la semántica. Habíamos dicho entonces, para nosotros resolver ejercicios que tengan que ver con semántica, nosotros vamos a tomar en cuenta 4 tipos de ejercicios. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Voy a poner ejercicios de semántica. Hecho, nosotros vamos a tener en la prueba 4 tipos de ejercicios sobre la semántica. Entonces, vamos a tener primero ejercicios de sinonimia, ejercicios de antonimia. Vamos a tener ejercicios de homonimia. Y vamos a tener por último ejercicios como los de término excluido, ¿sí? Que nos presentaban como un contexto, ¿sí? La palabra que nosotros debíamos de encontrar o excluir estaba dentro de una oración, ¿cierto? Entonces a eso nosotros lo llamaremos como semántica contextual. Y el término excluido, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, si nosotros el día de ayer vimos que necesitábamos reconocer categorías gramaticales y campo semántico, en este tipo de ejercicios no va a ser la excepción. Es por eso que el día de ayer lo hice como una introducción para todo este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, lo que vimos de ayer tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, posterior a esto, nosotros vamos a resolver ejercicios de sinonimia, antonimia y de homonimia, ¿sí? Obviamente, a ustedes los sinónimos y los antónimos para que encuentren, ¿no es cierto?, el significado o la palabra sinónima o la palabra antónima, les van a poner en un contexto. Entonces, todo esto de semántica contextual tiene que ver con cada uno de estos ejercicios, sinónimos, antónimos, homónimos y términos excluidos. ¿Listo? Entonces, empecemos. Entonces, nosotros dijimos, ejercicios de semántica son ejercicios que tienen que ver con los significados de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, empecemos. Son los 4 tipos de ejercicios, ¿no es cierto?, que yo les había mencionado acá en el pizarrón. Y he añadido acá está el término excluido, ¿no es cierto? Precisión semántica contextual. Es decir, que nosotros vamos a tener que identificar la palabra que está funcionando dentro de un contexto o dentro de una oración, llámenlo así como quieran. Entonces nosotros vamos a tener que saber precisamente qué significado está utilizando esa palabra, porque el día de ayer, perdón, nosotros habíamos visto que hay palabras que cumplen con el fenómeno de polisemia, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros veremos que en, acá en precisión semántica contextual, nosotros veremos que hay palabras que cumplen con más de 2 significados y tendremos que ver. Entonces, les decía, veamos cada uno de estos tipos de ejercicios, ¿no es cierto? Los tipos de palabras que nosotros habíamos dicho ayer o categorías gramaticales, netamente nos vamos a centrar en 3 categorías gramaticales, que son las que nombramos ayer. Sustantivos, ¿sí? Adjetivos y los verbos. ¿Hecho? Entonces, vamos viendo. Ejercicios que tienen que ver con significado, antonimia, ¿no es cierto? Que es el significado opuesto o el significado contrario a la palabra que nos da en el ejercicio. La sinonimia, en cambio, nosotros entendemos que es el significado similar o semejante a la palabra base que nos da en el ejercicio. La homonimia, en cambio, es un fenómeno lingüístico que nosotros lo utilizamos para poder diferenciar entre palabras que tienen igual nombre, ¿sí? Sean homógrafas o sean homófonas. Nosotros desarrollaremos después de ese tema. Y la precisión semántica contextual, tipo de palabras que tienen más de 2 significados, debemos adecuar el significado al contexto. Es decir, uno de esos significados será el que está utilizando en el contexto y nosotros debemos determinar cuál es ese significado. Muy bien, veamos entonces.
¿Qué son los antónimos? Decimos que son palabras que tienen un significado opuesto o contrario, ¿no es cierto? Todos sabemos de eso y deben pertenecer a la misma categoría gramatical y referirse a la misma variable. Por ejemplo, nosotros decimos la palabra duro, ¿no es cierto? Lo contrario o el significado opuesto es blando, ¿sí? O puede ser suave también. Hay varios tipos de antónimos en este caso. La variable será a la característica que nosotros tenemos de esa palabra. Por ejemplo, blando y duro están refiriéndose a la dureza de un objeto, ¿sí? Entonces eso es lo que varía en cuanto a la dureza. Lo blando es menos duro y lo duro, pues obviamente tendrá que ser mucho más. La categoría gramatical, sí, ¿qué tipo de palabras son estos, chicos? Si habíamos dicho ayer que son 3 categorías gramaticales, ¿no es cierto? Tenemos acá en categorías gramaticales, ¿no es cierto? En categorías gramaticales, ¿sí? Nosotros habíamos visto específicamente 3 ayer. Profundicemos un poco más. Tenemos el sustantivo, tenemos el adjetivo y tenemos al verbo, ¿sí? Entonces, estas tres categorías gramaticales son las que ustedes deben saber reconocer de ley, sí, porque sí. Entonces, para eso vamos a ver nosotros las características o qué es cada una de estas categorías gramaticales. Por ejemplo, el sustantivo es el nombre que nosotros, como seres humanos, hemos puesto a cada uno de los objetos. Sean objetos, pueden ser materiales, ¿no es cierto? Pueden ser ciudades, pueden ser países, nombres de animales, personas, cosas, ¿no es cierto? Que es la definición básica de un sustantivo. Y claro, nosotros tenemos varios tipos de sustantivos. Por ejemplo, sustantivos propios que indican el nombre de una persona, sustantivos comunes, nombres de objetos, sustantivos colectivos que indican el nombre de varias personas, ¿no es cierto? Un conjunto de algo. Tenemos también el sustantivo individual, ¿no es cierto? Para una sola persona o una característica también. Pasemos, acá el adjetivo en cambio va a ser la cualidad que se le añade al sustantivo. En las oraciones, y ojo con esto, casi siempre aparecen juntos el sustantivo y el adjetivo. Entonces, como se llevan bien, como son amigos, van a estar siempre juntos y esto nos ayuda a determinar en la oración, en el contexto, qué tipo de palabra o qué tipo de categoría gramatical es el sinónimo o antónimo que me está pidiendo en la oración. Y por último tenemos el verbo, que es la acción que se realiza dentro de la oración. ¿Sí? Si nosotros hablamos gramaticalmente, el sustantivo va a ser el sujeto de quien se habla en la oración, acompañado de una cualidad que es el adjetivo. En cambio, el verbo va a estar en el predicado porque es la acción que se realiza. Ahora, que hay varios tipos de verbos, sí. Nosotros tenemos la clasificación de los verbos, la hacemos de la siguiente manera. Tenemos nosotros los verbos que clasificar por su terminación o por su desinencia. ¿Listo? Entonces tenemos verbos que terminan en ar, verbos que terminan en er y verbos que terminan en ir. ¿Sí? A estas terminaciones nosotros los llamaremos infinitivos. ¿Sí? A esto lo llamaremos infinitivos. Verbos que terminen en ar, en er y en ir. Por ejemplo, les escucho, chicos, verbos terminados en ar, er, ir, infinitivos. Te digo cantar. Cocinar. Comer. Ya, ¿qué más? Llorar. Reír. ¿Qué más? Con er, comer, ¿qué más? Mover. Coser. Mover. Mover, hacer, Coser. coser, ya. Ahora, hay palabras, y ojo con esto, que en el español ustedes tienen que estar acostumbrados a las excepciones, ¿sí? Porque el español es uno de las lenguas o de los idiomas más complejos en el mundo, ¿sí? Es la segunda o tercera lengua más hablada, pero una de las más difíciles de aprender junto con el chino mandarín. Entonces, va a haber excepciones, por ejemplo, en la palabra mujer. ¿Por qué mujer no es verbo? Porque no. Si termina en er.
¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Una idea o algo? No. No, nadie. Bueno, esto tiene que ver, ¿por qué? Porque nosotros llamamos etimología, sí, ojo con esto, todas las palabras tienen una etimología, es decir, de dónde proviene la palabra, ¿sí? Entonces, esta palabra vino evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos, ¿no es cierto?, como la palabra mujer. Pero nosotros, antes, ¿sí?, antes de que la palabra mujer sea determinada como cual, todavía no se daba la clasificación o la regla de los verbos terminados en ar, ir. Entonces, es por eso que no se le tomó en cuenta, sí, como un verbo. Es una palabra que evolucionó mucho antes de definir la regla de los verbos, de los infinitivos. ¿Listo? Por eso no es considerado un verbo. Ahora, ar, ir, infinitivos, ¿no es cierto? Si yo conjugo los verbos, entonces tengo las terminaciones ando, endo, y la terminación yendo. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estos? Gerundios. ¿Qué cosa? Gerundio. Gerundios. Simón. ¿Y cómo son los infinitivos? Los que terminan en En ar, ir, infinitivos, ando, endo, yendo. ¿Y los gerundio. participios? ¿Cuáles son? ¿Aló? No, no sé. Chicos, ¿cuáles son? Ya, si estos son los gerundios, ¿cuáles son los participios? Tenemos que los participios, en cambio, terminan en ado, edo e ido. ¿Sí? Entonces, en gerundio nosotros decimos de bailar, bailando, ¿no es cierto? Y en participio, bailado, ¿sí? Estos se llaman participios, ¿ya? Entonces a los verbos los clasificamos siempre, ¿sí?, por su terminación en cuanto a las desinencias, ¿no es cierto?, a la terminación. Pero ahora los verbos también tenemos que conjugarlos, ¿sí? Y a los verbos se los conjuga, en cambio, en modos y en tiempos. ¿Listo? Para no alargarnos tanto, los modos verbales son subjuntivo, ¿sí?, el imperativo y el infinitivo. ¿Listo? Entonces, pasemos de categorías gramaticales, ¿sí? Sustantivo, recuerden, es el nombre de personas, animales, cosas, ¿sí? Y nombres de ideas también puede ser algo abstracto. En cambio, los adjetivos son las cualidades que se le añade al sustantivo, es lo que se dice del sustantivo, ¿no es cierto? Y el verbo es la acción que realiza el sustantivo. ¿Listo? Con esto, con categorías gramaticales, nosotros podemos entender a qué categoría gramatical pertenece duro y blando. ¿A cuál será? ¿Qué es? ¿Sustantivo, adjetivo o verbo? Duro y blando. Adjetivo. Listo. Es un adjetivo, ¿no es cierto? La categoría gramatical. Veamos entonces. Las variables, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir con respecto a las variables? Es un aspecto, ¿no es cierto? Puede ser variable cualitativa que tiene que ver con cualidades, por ejemplo, los adjetivos, ¿no es cierto? Yo digo pesado, digo duro, digo el color, ¿no es cierto? Son adjetivos, son cualidades. Eso es cualitativo, que tiene que ver con cualidades. En cambio, cuantitativo es cuando se puede contar, por ejemplo, los kilos, ¿no es cierto? El tamaño, etcétera. Cuando nosotros entendemos por números o lo analizamos por números, será una variable cuantitativa. Todo eso va a variar de acuerdo a los ejercicios que vayamos viendo. ¿Listo? Entonces, veamos tipos de antónimos. ¿Sí? Tenemos un antónimo de negación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos
prefijos que sirven netamente para negar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, prefijos como in, como des, como a o como anti, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, a una raíz o lexema, que es lo que nosotros habíamos visto en introducción al dominio lingüístico. Y si no lo han visto, por favor, vayan ustedes a la plataforma, es el primer tema que está subido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que a una raíz de la palabra le añadimos un prefijo que es in, des, a y anti, y automáticamente estamos negando a esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, yo digo con in, ¿sí? Y ojo con esto porque acá va a variar un poco, porque las reglas ortográficas nos dicen que in no puede utilizarse seguida a la P, por ejemplo, automáticamente se convierte en im. Por ejemplo, impuntual, ¿no es cierto? Si utilizamos in, le añadimos la raíz de vertebrado, ¿no es cierto? Invertebrado, ¿ya? Invertebrado. Otro prefijo que nosotros nos decía que nos sirve para negar es el prefijo des, ¿no es cierto? Por ejemplo, desesperado, ¿no es cierto? De la raíz de esperar, ¿listo? Desesperado, tenemos la raíz, el prefijo a, ¿no es cierto? Que igualmente sirve de negación. Por ejemplo, digo, asocial, ¿sí? O la raíz, perdón, o el prefijo anti, ¿sí? Que igualmente me sirve para negar. Antisocial. Ahora les pregunto, chicos, ¿cuál es la diferencia entre asocial y antisocial? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, licenciado, le estamos escuchando. Ya, respondan entonces. ¿Cuál es la diferencia entre asocial y antisocial? ¿Qué es asocial? Si los dos tienen la misma raíz, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Pero lo que cambia acá es el prefijo de negación. ¿Cuál será? Licen, ¿Sí? ¿te puedo decir yo la diferencia? Claro, te estoy escuchando. Ya es que asocial es lo que no le gusta estar con otras personas. Y ¿Ya? antisocial creo que es como un delincuente, algo así. Ajá, ¿no es cierto? Una persona asocial es aquella que no le gusta relacionarse con las personas, con la sociedad, ¿no es cierto? En cambio, el antisocial es el que se va en contra de la sociedad, el que busca hacer daño a la sociedad. Por eso, bien vale tu ejemplo, un delincuente, ¿no es cierto? Bien, entonces veamos. Me faltaba. Ya, listo. Estamos acá en los antónimos de negación, ¿no es cierto? Que automáticamente nosotros estamos negando cuando añadimos un prefijo de negación como in, des, a y anti. Por ejemplo, lo contrario de desamor, ¿qué será? Amor. Amor. Amor, obviamente, ¿no es cierto? Entre las No, opciones. ¿Perdón? No, nada, Listo, veamos entonces. Tipos de antonimia, chicos, ¿sí? Acá están los tipos que nosotros vamos a encontrar de antónimos. Por ejemplo, el excluyente de dos valores. El significado de una elimina automáticamente a la otra. Por ejemplo, vivo y muerto, ¿no es cierto? No se puede estar vivo y muerto a la vez, ¿sí? O dar y recibir, ¿no es cierto? No se puede dar y estar recibiendo a la misma vez. Es una sola acción que nosotros la realizamos y por eso el uno automáticamente excluye a la otra, ¿sí? Hay un caso que, claro, acá todos estos ejemplos se pueden discutir en filosofía, ¿no es cierto? Pero esto ya se va más a la subjetividad que a los ejemplos, entonces no podemos centrarnos solamente en eso. ¿Listo? Segundo tipo de antónimos, los recíprocos. ¿Listo? Que nos dice que el uno implica el valor del otro. Por ejemplo, nosotros tenemos comprar y vender, ¿sí? Es necesario comprar para vender, ¿no es cierto? O es necesario pagar, ¿sí?
para que nosotros estemos cobrando. Claro, entonces es una acción complementaria. ¿Listo? Recíprocos. El uno implica a la otra. Asimismo tenemos el inverso de los valores, que en cambio vamos a tener siempre polos opuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, arriba, abajo, levantar, bajar, izquierda, derecha, etcétera, ¿sí? Y los graduales, que en este caso son los que más les presentan en la prueba. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque los graduales dicen que se oponen, ¿sí? Hay palabras que nosotros vamos viendo por grados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos dos polos opuestos, ¿sí? Tenemos el polo de helado, ¿no es cierto? Algo muy, muy frío, y tenemos el otro polo que va a ser hirviendo, ¿sí? Que es algo muy, muy caliente. Entonces, nosotros vamos a ir ascendiendo por grados, ¿sí? Por ejemplo, yo digo de hirviendo, ¿sí? Algo que tenga que ver con hirviendo va a ser caliente, ¿cierto? Caliente, ¿ya? Vamos subiendo. Algo intermedio, ¿no es cierto? Entre helado e hirviendo tenemos tibio, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos subiendo y ya estamos llegando a lo frío, ¿no es cierto? Frío. Y acá tenemos que, por ejemplo, la palabra gélido, ¿ya? Entonces, todo esto son grados que tienen que ver con la variable de temperatura. Acá lo que está variando es la temperatura, ¿no es cierto? De algo, puede ser agua, un objeto, lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles de estos serán antónimos? Helado, hirviendo, ¿sí? Pero como estamos hablando de antónimos graduales, puede ser un antónimo de hirviendo, puede ser tibio o frío también, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no se confundan porque puede funcionar como antónimos cualquiera de estos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, de antónimos? No. Chévere, pasemos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con graduales, ¿no es cierto? Antonimia gradual. Ahora, vamos a ver con ejemplos, ¿no es cierto? Decimos, antónimo, ¿sí? Significado opuesto de las palabras. En este caso, yo les he puesto ejercicios en que la palabra está sin contexto, es decir, no te da ninguna información que te dé una idea de qué significa aroma. Pero como es una palabra muy conocida, nosotros podemos llegar fácilmente al antónimo, ¿no es cierto? ¿Qué es un aroma, chicos? Chicos, ¿qué es un aroma? Un olor, un olor. Solamente un olor. No. Como una esencia. Sí, Una puede ser fragancia. eso, ¿no es cierto? Pero la característica del aroma es que es una fragancia gustable, ¿no es cierto? De mucho gusto para las personas. Ya, esa es la característica de un aroma, que es agradable a la nariz de las personas, ¿sí? En cambio, un antónimo sería algo desagradable, ¿sí? Un aroma, un olor desagradable, perdón, un olor desagradable. ¿De hecho? Entonces, ¿será que olor es antónimo de aroma? No, No, ¿Perfume? No. No, tampoco. esto sería un sinónimo más bien, porque es un olor agradable, ¿no es cierto? Ahora, un olor desagradable, ¿sí? Es hedor, ¿sí? Hedor es una palabra que significa un olor putrefacto, ¿sí? Un olor muy desagradable para la nariz de las personas. ¿Listo? Un extracto y un sabor obviamente no tiene nada que ver con aroma, ¿sí? Tal vez puede ser el extracto, puede ser la esencia del aroma, pero no es un antónimo. Sí, acá lo que nosotros necesitamos es llegar al significado opuesto de la palabra. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es necesario que nosotros sepamos la definición y el significado de cada una de estas palabras. Por eso estamos hablando de semántica de la palabra. ¿Listo? Veamos otra, dice, petulencia. ¿Alguien sabe qué es petulencia? Petulancia, dice. Ah, sí, perdón, petulancia. No. Gracias. Petulancia. No. Es una característica, ¿sí?
de una persona petulante. ¿Qué es petulante? ¿Nadie? Chicos. ¿Aló? Cuando una persona es arrogante, ¿Qué es petulante? No sé. Ya, petulancia nos dice que es una persona arrogante, una persona que hace de menos o desprestigia a las demás personas, ¿ya? Entonces, ese es el significado de petulante. ¿Listo? ¿Qué será lo contrario de una persona arrogante? Una persona que hace de menos a los demás, ¿sí? Que desprestigia a los demás. ¿Qué será? sencillez. La sencillez. Ya, listo, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta que aroma era un sustantivo, ¿ya? Y la respuesta, obviamente, tenía que coincidir con la categoría gramatical. Un hedor también es un sustantivo, ¿ya? Entonces, esa es una de las claves para la resolución de estos ejercicios, que pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Listo? Ahora, petulancia, sí, nos dice que es un adjetivo, ¿sí? Ahora, tengo que buscar entre estas igualmente un adjetivo, que nosotros tengamos el significado opuesto de petulancia. ¿Sí? Entonces, ¿será tranquilidad? ¿El arrogante es tranquilo? No. No, la persona arrogante no es tranquila. ¿Es moderada? No. No. No, ¿no es cierto? La respuesta correcta, entonces, lo contrario de petulante, de una persona que es arrogante, que desprestigia a los demás, será una persona sencilla, ¿sí? La pobreza no tiene que ver, el nivel económico no tiene nada que ver con la petulancia, ¿no es cierto? Y la seriedad, pues tampoco es un factor que determine el significado de esa palabra. ¿Listo? Ahora, esos son ejercicios que ustedes lo tendrán que resolver, ¿sí? Les voy a mandar esto y acá nosotros ya nos encontramos con ejercicios en contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, Oh. la estupidez es una enfermedad extraordinaria. El antónimo de extraordinario. Extra. Normal. ¿Qué será el antónimo de extraordinario? Si nosotros decimos que extraordinario, ¿no es cierto?, tiene un prefijo que es extra y la raíz de ordinario, ¿sí? Entonces, algo fuera de lo común, algo fuera de lo ordinario. Eso nos quiere decir que es extraordinario. ¿Qué será algo fuera de lo común? Lo contrario, perdón, algo común. Normal. Normal. Algo normal. Normal, ¿no es cierto? La respuesta correcta entonces será normal. El contexto, a nosotros muchas de las veces nos da una idea de qué significa la palabra, ¿sí? Cómo está funcionando la palabra dentro de la oración. ¿Listo? Entonces, esos son los ejercicios que ustedes tendrán que resolver de antonimia. ¿Alguna pregunta hasta aquí de antónimos? No. No, ya chévere. Ya. Veamos entonces. El pozo estaba seco. Lo contrario de seco es. ¿Qué es seco primero que nada? Chicos, Lleno. Lleno. ¿qué es seco? Que no tiene nada de líquido. Más que eso, no contiene líquidos. Sí, recuerden que obviamente lo seco tiene que ver directamente con líquidos, ¿sí? Con agua puede ser en este caso, ¿ya? Porque estamos hablando de un pozo. Entonces, el contexto a nosotros nos da una idea de cómo está funcionando, pero ¿será que lo contrario de seco es triste? No. Lo contrario de seco es rico o feliz o lleno. Ustedes automáticamente, ¿no es cierto?, me pueden decir que, claro, el antónimo de seco puede ser mojado, ¿sí? Porque este contiene agua, ¿listo? Pero como estamos hablando de un pozo, el pozo o bien está seco
o bien está lleno, ¿sí? No estamos hablando de algo mojado. Entonces nosotros llegaremos a claves, ¿sí? Que a nosotros nos ayuden a resolver este tipo de ejercicios. Por ejemplo, yo digo, lo opuesto de, en este caso, seco, ¿sí? Es lleno, ¿ya? Nosotros tenemos que formularnos este tipo de enunciados para nosotros llegar a la respuesta correcta. Por ejemplo, digo, no existe la posibilidad de que lo extraordinario, que es lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? No existe la posibilidad de que lo extraordinario sea común, ¿ya? Por ejemplo, para ir descartando opciones. O de ninguna manera es cierto que el hedor, ¿sí? Sea una fragancia, por ejemplo, ¿sí? Que es los ejercicios que vimos nosotros anteriormente. Entonces, ojo con este cuadrito, chicos, que ustedes de eso, el formularse estos enunciados, les ayuda a través de la lógica a descartar opciones, ¿sí? O a relacionar opciones entre sí. Listo. Acá este ejercicio nos dice, aquella persona procedió sin ética, y lo contrario de ética, ¿qué es? Pelética, inmoral, honesto o amar. Inmoral. Inmoral, ¿por qué? Porque nosotros decimos que para encontrar el antónimo gradual de una palabra es recomendable buscar primero los sinónimos de esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que aquí tenemos un prefijo de negación, ¿no es cierto? Entonces, el sinónimo de ética es moral. Ahora, o puede ser o norma o conducta, sí, sinónimos de ética. Pero como está añadido un prefijo de negación, automáticamente me lleva a que es un antónimo. Sí, en este caso, antónimo gradual. ¿Listo? Acá igualmente son los antónimos que nosotros utilizamos, los prefijos de negación, ¿sí? Para transformarlos en antónimos, pero ya pasaremos de esto, ¿no es cierto? Dice lo contrario de la normal, ¿sí? Lógicamente es normal por quitarle el prefijo, o lo contrario de antidemocrático será democrático simplemente, ¿sí? Bien, entremos a la sinonimia. La sinonimia y todo este tipo de ejercicios en general, de hecho, mide la amplitud del vocabulario. Entonces es necesario que ustedes, todo término que ustedes no lo conozcan, van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? El siguiente ejercicio en cada término que ustedes no conozcan. Hecho, verán, por ejemplo, si ustedes en este caso no sabían que era, se me ocurre lo que vimos ahorita, ¿no es cierto? Hedor, ¿ya? Ustedes van a tener que, este término desconocido, sí, que ustedes no saben qué era, van a ir a poner 4 sinónimos de este ejemplo de palabra, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo digo sinónimos de hedor, ¿sí? Se me ocurre putrefacto, ¿sí? O desagradable, y los sinónimos que ustedes encuentren en el diccionario lo van a ir añadiendo y así ustedes se van a apoderar del conocimiento y qué significa de esta palabra, ¿sí? Esto porque es comprobado, chicos, que si ustedes mientras más hagan participar a sus sentidos, ¿sí? Dentro de una actividad, pues mucho más se les va a quedar la información. Entonces, no es solamente necesario que ustedes lean y con leer los sinónimos se les va a grabar, sino que más bien trabaje el raciocinio, ¿no es cierto? El tacto, la vista, si es que es posible, pronuncien todas estas palabras para que se les grabe. Están participando ya más de 3 sentidos y se les va a receptar mejor la información en su cerebro, ¿sí? Entonces, chicos, esto es lo que les voy a pedir, que hagan en cada término que ustedes se topen de las lecturas que vamos a trabajar, ¿sí? Porque ahorita, bueno, en esto vamos a tener tiempo para leer bastante. De hecho, entonces yo les voy a facilitar las lecturas y de cada término que ustedes no sepan, van a buscar 4 sinónimos.
¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Bueno. Entonces, vamos a empezar con las lecturas, ¿ya? Terminada esta clase, yo les voy a mandar primero el taller, ¿no es cierto? La actividad que estábamos resolviendo hace un momento, ¿sí? Y después ya les mandaré una lectura para que trabajen. Ustedes me dirán de qué quieren la lectura. Sí, tengo variedad de géneros. Entonces, veamos, sigamos viendo sinonimia, ¿ya? Listo, entonces la sinonimia mide la amplitud del vocabulario. Si ustedes deben saber el significado de las palabras. Cada ejercicio consiste en la presentación de un término para escoger aquella palabra o frase con su significado similar. Eso es la sinonimia, ¿no es cierto? El significado similar entre dos palabras. Veamos entonces. A partir de un conjunto de palabras, oración o texto, identificar la palabra sinónima. Nos dice, todas sus acciones demuestran que es un avaro. ¿Y un sinónimo de avaro cuál es? ¿Sí? Este es el contexto, ¿sí? Todo lo que le rodea a la palabra, no se olviden. Esto es el contexto, ¿ya? Esto es el contexto. Y la palabra que nos pide que busquemos el sinónimo es avaro. Entonces nosotros debemos saber qué es avaro para poder llegar a la respuesta correcta de esto. ¿Qué es avaro? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que avaro es un adjetivo, ¿sí? Y acá entre las opciones, todas estas son adjetivos. Entonces, se nos va a resultar un poco más difícil el hecho de, si es que no conocemos, en este caso, la palabra ¿qué significa avaro? Pues tendremos que ir reemplazando cada una de estas, ¿sí? Para que tome el mismo sentido la oración, ¿sí? Entonces tendremos que probar. Todas sus acciones demuestran que es un malvado, ¿será? ¿Cumple con darnos la misma idea de lo que es avaro? Todas sus acciones demuestran que es un soberbio. Todas sus acciones demuestran que es un mezquino o que es un burlón. Mezquino. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mezquino. 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 Mezquino, correcto, ¿no es cierto? Avaro, sí, es un sinónimo de mezquino, sí, que no comparte lo que tiene. ¿Hecho? Listo, veamos entonces. Mezquino, muy bien. Los sinónimos, en cambio, solamente lo encontramos de dos clases, ¿sí? Sinónimos totales, sí, que son los sinónimos que, como las palabras cumplen con tener varios significados, pues habrá palabras que igualmente cumplan con tener un solo significado. Y esas palabras son las que pueden cumplir con sinonimia total por el hecho de tener solo un significado. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros decimos, este veneno es letal o este veneno es mortífero. La palabra letal y la palabra mortífero son sinónimos totales, es decir, son sinónimos siempre, ¿sí? Fueron sinónimos ayer, son sinónimos de ayer y seguirán siendo sinónimos en el futuro, ¿ya? Esto porque solamente presentan una característica o una definición que es que letal y mortífero conllevan a la muerte, ¿ya? Es por eso que son sinónimos siempre. Ahora, la sinonimia parcial, en cambio, lo que hace es que las palabras, acá ya entran las palabras polisémicas, ¿no es cierto? Las palabras polisémicas, ¿por qué? Porque estas presentan más de dos significados. Entonces, en uno de esos significados será que son sinónimos las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo que mi labor consiste en coordinar distintos departamentos. ¿Sí? El labor. Acá tenemos la palabra labor. Ahora, yo digo, mi faena consiste en coordinar distintos departamentos. Pero faena no siempre significa labor, sino que faena también puede ser una acción que tiene que ver en cuanto a las corridas de toros, ¿no es cierto? Es que ustedes saben la definición, tiene que ver con corridas de toros, la faena también, ¿sí? Entonces, no siempre significa labor. En uno de los significados de faena coincidió con labor y por eso puedo utilizarlo como sinónimo. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta, chicos? Sinonimia total y parcial. No. Ya, No. por ejemplo, otro tipo de palabras que
que son siempre sinónimos, es decir, que cumplen con sinonimia total, puede ser, les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo un mono, sí, o un orangután? Sí, ¿Siempre son lo mismo? sí. No. ¿O no? Pues no, porque nosotros encontramos varios tipos, ¿no es cierto? El mono, sí, es un animal que cumple con las características de ser un poco más pequeño, ¿no es cierto? Luego tenemos el chimpancé y luego el orangután. Entonces cada uno cumple con su definición y pueden ser sinónimos, pero parciales, no son sinónimos siempre, sí, es decir, no se puede reemplazar la misma palabra, porque no es lo mismo que yo te diga, me atacó un orangután, sí, que son los monos un poco más grandes, a decir que me atacó un mono no sé, me botó al piso, por ejemplo, ¿ya? Porque el mono, al ser más pequeño, te va a resultar un poco más difícil y no va a cumplir con las mismas características del orangután, ¿no es cierto? Entonces, esos cumplen con ser sinónimos parciales. Un sinónimo total, sí, son los que siempre, siempre van a significar lo mismo. Por ejemplo, es lo mismo que ustedes digan, que su fruta favorita es el banano, a que digan su fruta favorita es el plátano. Ahí sí va a ser lo mismo. Sí, 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 es lo mismo. ahí sí es lo mismo porque, claro, ustedes reemplazan la palabra y te da la misma idea, ¿sí? En cambio, la sinonimia parcial no es lo mismo, ¿ya? Solamente en uno de sus significados pueden coincidir. ¿Listo? ¿No hay preguntas, chicos? No, sí entiendo. Ya, muy bien. Entonces, chicos, solamente acotar algo a este tipo de ejercicios de sinónimos y antónimos es que recuerden que entre las opciones ustedes van a encontrar distractores, ¿sí? Y los distractores sirven como para desorientar su atención y que ustedes se confundan y elevar el grado de dificultad de la prueba o de la pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a tener distractores fonéticos, ¿sí? Es decir, que tienen que ver con el sonido. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio anterior, en este ejercicio de ética, sí, tenemos un distractor fonético que dice pelética, que claro, se refiere, ¿no es cierto? Pareciera que tiene que ver con ética, sí, pero es una palabra que simplemente quiere distraer, ¿ya? Quiere distraer. Entonces, vamos a encontrarnos con distractores fonéticos, ¿por qué? Tienen diferentes significados, pero solamente similitud en el sonido, por eso son fonéticos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con sonido. A este tipo de palabras que se parecen, ¿sí? Nosotros las vamos a llamar palabras parónimas, ¿ya? A las palabras que se parecen en su sonido, pero cambian una letra y por ende cambia el significado. Por ejemplo, absolver con L, ¿no es cierto? Y absorber con R, ¿ya? Cambia solamente una letra, pero claro, se parecen en el sonido, en la pronunciación. Por ejemplo, brinco y bronco solamente cambia la vocal O por la I, o altitud y aptitud, solamente cambia la P y la L, ¿ya? Entonces, esos son los distractores que ustedes van a encontrar en su prueba. Y ahora los distractores semánticos son, claro, los que se parecen o aparentemente son igual o contrario al término vaso en su significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la hoja. La hoja en nosotros, este tipo de palabras a nosotros nos sirve para alentarnos en la siguiente clase. Ojo con eso que vamos a tener que ver, homonimia, ¿sí? Homonimia veremos la siguiente clase. Entonces, tenemos hoja y hoja, ¿no es cierto? Es la misma palabra, sí, pero como es una palabra polisémica, cumple con tener dos significaciones. Tenemos la hoja de papel, ¿no es cierto? Una hoja de papel, una hoja como esta, ¿sí? Y una hoja de la planta, que será una extremidad, una parte de la planta, ¿ya? Entonces tiene dos significaciones y en este caso ustedes tienen que estar muy, pero muy atentos a qué tipo de significado es al que se refiere dentro del ejercicio. Tenemos, por ejemplo, lima, ¿sí?
que claro, acá sería un poco más fácil descubrir a qué Lima se refiere, porque si es que está con mayúscula, será la ciudad, y si está con minúscula, será la fruta, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto también. O tenemos el pico, sí, que es una parte del ave, claro, que reemplaza, ¿no es cierto?, que es como la boca por donde ingresa el alimento, y el pico de una botella o el pico de una montaña también puede ser, sí, que será la cumbre, la parte más alta de la montaña. Y esto entonces será lo que los ejercicios utilicen para distraernos, ¿ya? Para distraer nuestra atención. Ahora bien, ¿cuál será, por ejemplo, el sinónimo de proponer? ¿Qué dicen ustedes? Para poder resolver este tipo de ejercicios, lo que nosotros podemos hacer es realizar oraciones mentales, sí, en este caso mentales, para reemplazar con las palabras propuestas y encontrar el sinónimo en el contexto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo realizo una oración y yo digo, yo propongo, sí que es el término base, yo propongo realizar una fiesta, ¿sí? Y voy viendo entre las opciones a ver cuál cumple con la misma característica de proponer, cuál me da la misma idea. Entonces yo digo, yo produzco realizar una fiesta. ¿Será que esta tiene que ver en el mismo significado de proponer? ¿Te da la No. misma idea? No. Yo proclamo realizar una fiesta. ¿Será que esta? No. 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 Yo reduzco realizar una fiesta. ¿Será que esta cumple? No. No. No, ¿no es cierto? La única que nos queda entonces, yo planteo realizar una fiesta, ¿sí? Entonces, sinónimo de proponer, plantear, ¿ya? Y esa será una de las claves que a nosotros nos sirva para resolver este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta de sinonimia, chicos? No. Ya, veamos acá entonces, ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Sinónimo de intimidad. ¿Cuál será la palabra que se relacione en el significado, ¿cierto? Relación de similitud en el significado. ¿Qué es algo íntimo? Una intimidad. Algo solo suyo. Algo personal, no sé. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿será ignominia? ¿Será familiaridad? ¿Será amigo? ¿Será absolución? ¿O será oscuridad? Familiaridad. Claridad. ¿Familiaridad dicen ustedes que se parece? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Yo digo que sí. Yo digo que es familiaridad. ¿Qué es? ¿Saben lo que es ignominia? ¿Qué es ignominia? Eso, a ver, ¿saben qué es absolución? No. No. ¿Aló? No, no sabemos. Yo no sé. Los demás chicos están ahí. No, no Solo sabemos. escuché dos voces. Aquí estoy. Tampoco sé. No, ¿Quién más profe. está ahí? No contestan. Se durmieron. ¿Aló? Sí, Celis. Familiaridad. Sí. El sinónimo de familiaridad, ¿no es cierto? Porque claro, la familiaridad es algo que nos pertenece solamente a nosotros. Al igual que la intimidad, nosotros tenemos esa relación de significado acá. ¿Sí? Por ejemplo, la absolución la vemos acá abajo. ¿Sí? La absolución es un perdón que se otorga. ¿Sí? Entonces, nosotros sabiendo eso, ¿cuál será el sinónimo de absolución? Franqueza. Franqueza. Franqueza, acatamiento, remisión, oscuridad o malevolencia. Malevolencia, perdón. Remisión. ¿Ya qué es remisión? Acatamiento. ¿Qué? Acatamiento. Acatamiento. Sí.
Claro, ¿no es cierto? Absolución tiene que ver con otorgar un perdón o una disculpa, ¿no es cierto? Un acatamiento. En cambio, remiso, ¿sí? Será la respuesta que nosotros estamos buscando. Ahora, chicos, ustedes van a encontrar igualmente acá abajo, en contexto, los ejercicios de sinonimia, ¿ya? Nosotros decimos, por ejemplo, marca la alternativa correcta que corresponda a los sinónimos de las palabras subrayadas. Decimos, a ver si liquidamos este trabajo y nos vamos a casa, ¿sí? A ver si erradicamos este trabajo y nos vamos a casa. A ver si terminamos de este trabajo y nos vamos a casa. A ver si exterminamos y nos vamos a casa. A ver si destruimos y nos vamos a casa. O a ver si anulamos y nos vamos a casa. La palabra liquidar, ¿no es cierto?, tiene que ver con varios significados. Por ejemplo, si yo digo, el sicario liquidó a su enemigo, ¿ya? Estoy hablando de muerte, de matarle, ¿no es cierto? Eso será liquidar. Ahora, yo digo, por ejemplo, mi ex trabajo me liquidó este fin de mes, ¿sí? Entonces, ese liquidar también será el contribuir en un sueldo que le pertenece a la persona, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en que liquidar, ¿sí?, este trabajo y nos vamos a casa. Estamos hablando de erradicar, de terminar, de exterminar, que es la que tiene que ver con muerte, este significado, de destruir o de anular. ¿Cuál es el significado de liquidar en este contexto? Terminar. ¿Cuál te da la misma idea si es que nosotros reemplazamos las palabras, ¿sí? Terminar. A ver si terminamos de este trabajo y nos vamos de acá, ¿sí? Esta es la idea que reemplaza a la de acá, ¿no es cierto? Liquidar y terminar, ¿sí? Estas son los que cumplen con ser sinónimos. Ahora, listo, chicos, estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Sí, son 35 ejercicios. Y asimismo, vamos a mantener la dinámica de ayer. Yo les envío este documento, les envío las diapositivas. Bueno, eso va a estar subido a la plataforma también, no se preocupen. Pero asimismo tienen que enviarme al correo, o bueno, algunos lo hicieron vía WhatsApp, no tengo problema tampoco, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Sinónimos y antónimos. No. Ya, tú, no, ¿quién más? ¿Alguien? No. No, profe. Ah, ¿nadie más? No. ¿Y quién más está por ahí? Hablen genius. Chicos. No. Listo, chicos, muy bien. Entonces, eso es todo el día de hoy. Sí, sinonimia y antonimia hemos trabajado. Nos falta ver un poco sobre precisión semántica contextual. Esto lo veremos igualmente con ejercicios. Obviamente es lo que estamos viendo así en el contexto, ¿no es cierto? Y buscar significado opuesto o contrario. Eso es precisión semántica contextual. Y lo trabajaremos posteriormente en otra clase junto a homonimia también, ¿sí? Entonces, nos queda pendiente en cuanto a la semántica, en cuanto a temas que tienen que ver con significados de palabras, nos queda pendiente homonimia y precisión semántica contextual. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Creo que me pasé un poquito, pero bueno, ya, ni modo. Nos veremos la próxima semana. Sí, ojo con eso, nos vemos el sábado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en el transcurso de la semana o mediante vayan resolviendo el cuestionario que les voy a enviar, me la hacen saber y así les explicaré, no tengo problema. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Ya les mando el documento. ¿Listo?